Pues para empezar nos gustaría un poco como que se presente, con su nombre, cuántos años lleva como en esta profesión. Bueno, con mucho gusto les compartiré algunos de mis conocimientos como luthier. Mi nombre es Carlos Emilio Ramos Arcela. En estas labores llevo como 40 años aproximadamente. He hecho varios instrumentos, he fabricado, entre ellos pues, podemos destacar arpas, bandolas, triples, guitarras, cuatros, guitarras de todo tipo, acústicas y eléctricas. Asimismo, pues atiendo las reparaciones de todos los instrumentos que mencioné. Del conservatorio de acá de Ibagué, pues también me llaman con frecuencia para las reparaciones de los violines, de los chelos, los contrabajos. Y ahora les muestro las constancias de lo que se ha hecho. Empecé como luthier por mi papá, insinuación de mi papá, porque pues primero yo trabajaba en la caja agraria cuando había caja agraria, pero entonces como la caja agraria la acabaron y la convirtieron en banco, entonces quedamos todos los empleados cesantes y yo fue como loco ni sabía qué hacer, y mi papá como también era luthier y músico, me dijo, no, pues si usted quiere pues aprenda esto, a ver si de pronto de algo le sirve. Y sí, afortunadamente se ha hecho una buena labor. Aprendí y todavía estoy aprendiendo porque eso es una profesión extensa. Eso no es más de la noche a la mañana que se hacen las cosas. A medida que se va fabricando un instrumento, entonces encuentra uno novedades, puede innovar, puede experimentar, pero ya básicamente con lo que he hecho, pues entonces es unos conocimientos muy sólidos y lo que se haga pues se hace con mucha responsabilidad, seriedad y se puede responder por lo que me haga caso. Como que otras cosas desean saber. ¿Nos podrías quizás describir actualmente cómo es el trabajo que realizas, qué es de lo que te dedicas, o si estás haciendo otras labores además de esta parte del trabajo de luthier? No, esto que están viendo acá es de un hijo que él tiene otra profesión distinta, sino que le dio por hacer eso también. Él estudió electrónica industrial, pero entonces trabaja con una empresa en Bogotá y me dijo que si yo le colaboraba acá para hacer esto. Listo. Pues por aquí tengo empezado una guitarra marcante. Para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo es el proceso. Esto es madera propiamente dicha, esto no es madera contraplacada, ni triple, ni algo parecido a lo artificial. Esta madera, por ejemplo, esta se llama comino. Esta también. Los puentes, es que casi toda está construida en ese material. Entonces se llama comino. Esta venita que tiene acá este repuesto para unir las dos mitades de la tapa posterior está elaborada en pino. Este taquito acá que refuerza la parte posterior del instrumento está construido en cedro. El mástil pues está por allí también en proceso de fabricación. Y las maderas que comúnmente se emplean, pues las más destacadas están el cedro rosado, el cedro que hay variedad de ese cedro crespo, cedro rosado, cedro negro,
También se utiliza la teca, el nogal, el abarco para determinadas piezas. Por ejemplo, el pino, pues allí podemos usar varias tablitas. De ahí se saca la parte de la tapa, por las dos mitades de la tapa frontal de los instrumentos. En este caso, para esta guitarra se va a construir en ese pino canadiense. De esa madera también hay variedades. Hay un pino muy fino que se llama pino 100 hilos para este trabajo de la tapa frontal. Aquí he fabricado 4 mandolas de aprecio de esas 2. Aquella que está allá, esa sí es una reliquia, construida pues, más de 50 o 60 años de un fabricante de instrumentos de apellido, me parece que es. Esta sí la fabriqué yo hace como 30 años, la fabriqué a mi papá. Y de resto pues atiendo todas las reparaciones que sean necesarias de los violines, los chelos, los contrabajos. Aquí tengo un archivo de algunos de los trabajos que se realizan acá. También fabrico estuches como este, por ejemplo, como este, para los instrumentos, para las guitarras, bandolas, para flautas, para clarinetes, saxos. ¿Cómo me salgo de aquí? Sí, sí. A ver. Sí, está tan chido. Una pregunta, Sí. el material, o sea, toda esta madera, ¿cómo la consigue, cómo la obtiene? O también ¿Tiene cómo proveedores? la selecciona ¿O cómo la también. selecciona también? Hay como Bueno. los parámetros. De algunas maderas que les mencioné, como el comino, pues son maderas que están como en peligro de extinción porque la utilizaban mal, la utilizaban como leña, por ejemplo. Una calidad de madera como esa. Uy, no, imagínense. Lo mismo el cedro también lo utilizan en los campos para echarle a las estufas, para quemar. Y entonces, pues como para fabricar un instrumento de buena calidad se requiere que la madera esté completamente seca. Entonces, he aprovechado, por ejemplo, que me dicen, yo tengo este armario de eso, era de mi tatarabuela, que eso me está estorbando, y yo lo voy a botar, y bueno, déjemelo, yo lo boto, y me lo traigo, lo desbarato aquí con delicadeza para no romper la madera, y así he sacado muchas piezas para unos instrumentos finos que he elaborado. Esta tabla que está aquí, sí la compré hace como unos 5 años. Ese es de cedro rosado. También se utiliza para estos trabajos. Pero para elaborar un buen instrumento, las maderas que se utilicen deben ser completamente secas. Entre más seca esté la madera, pues puede uno estar seguro de lo que va a hacer, que no se va a despegar, que el sonido que va a producir el instrumento después de fabricado sea óptimo y así pues poder gozar uno de la buena calidad de lo que se haga y responderle a las personas interesadas cuando mandan a hacer algún instrumento que les mencioné. En algunas ocasiones hice también una exposición allá arriba ¿cómo que se llama eso? Allá en Belén, ¿cómo es que se llama ese? ¿Sí, ahí? ¿Panóptico? En el panóptico pues llevé una muestra de una bandola
que estoy fabricando, que esa le mostré a esta niña, ¿cómo es que se llama? Isabela. Isabela. Eso. Y más por allá, más subiendo a Belén. Sí, Ahí, el museo, creo que el de museo. Oro. Eso, ya también hice una exposición de unos instrumentos que llevé bandola, tiple, guitarras. En una ocasión que hubo una exposición ahí. Y compartimos ese rato ahí con otros luthiers de otros oficios diferentes a estos, pero que también son luthiers, que fabricaban, por ejemplo, saxos de bambú, utilizando otras maderas. Por ahí tengo fotografías, si les gusta las quieren ver después. Sí, señor, tranquilo. Me han hecho entrevistas en la televisión, el noticiero en RCN vinieron. En otra ocasión, cuando vivíamos en Cañaveral, llegaron otros periodistas de la televisión, también me hicieron otra entrevista. Y aquí el Nuevo Día también me dedicaron por ahí una página para destacar pues mi oficio. También nos podría quizás comentar si ha tenido un papel fundamental en todo este oficio, quizás su familia, la comunidad u otras personas que quizás sean como ajenas a esto, que le hayan aportado, colaborado en este oficio que desarrolla. Pues únicamente de mi familia, mi papá cuando vivía, de resto nadie más. Y lo que yo hago aquí lo hago yo solo, porque pues, para hacer un buen instrumento yo no le puedo delegar funciones a una persona que no sabe, entonces no me va a dar los resultados que yo espero para entregar un buen instrumento. ¿Qué otra cosa les comento yo? El proceso pues es largo. Como pueden darse cuenta, por ejemplo, si vamos a sacar el aro de un instrumento, de una tabla como esa, que tiene aproximadamente 3 centímetros de grueso, pues lo primero que se hace es medir acá la extensión hasta la mitad del instrumento y se sacan las tablitas de la dimensión del aro. En este caso, pues de la guitarra, aproximadamente 10 centímetros, creo que tiene este. No estoy seguro. Que tiene los ojitos mejores que los míos. Tiene 11. Eso es. Pero 11. exactos. 11 centímetros, entonces uno lo corta la tabla en la sierra de esa dimensión. Y después sigue el proceso de cortarlas ahí mismo hasta donde la máquina le permita a uno sacarlas sin destruirlas, sin dañarlas. De ahí en adelante se trabaja manualmente con diferentes cepillos y con lijas de diferentes calibres también hasta llegar a este calibre, que es aproximadamente 2,5 milímetros de grueso. Y ahí, o sea, esta madera originalmente tenía un grosor de 3 centímetros. Este refuerzo No, la madera que usaste acá. para darle esta forma, ¿se refiere a usted? Yo aquí lo hago muy manualmente con este instrumento, con este aparato, perdón. Esto es un tubo metálico que se somete al calor. Lo pongo en la estufa hasta cuando se dé la temperatura adecuada, se lo prenso acá de esta manera y ya teniendo ya esto con la temperatura adecuada, entonces uno procede a darle la forma que necesite, las curvas que sean necesarias para someterla pues a la figura que uno le quiera dar.
que Juan Diego me vuelve nada que cuando me... Bueno, cuando esto está caliente, esta madera previamente se humedece harto rato yo por lo menos aquí la meto al tanque del agua para que se impregne bien de bastante humedad. Entonces, si vamos a hacer esta curva para acá, entonces ya empieza uno por aquí dándole esta curvita, después esta otra. Entonces, con este movimiento y estando húmedo toda esta parte, entonces la madera cede y se logra la curva que uno quiera dar. Y pues ahí sí no sé mucho de instrumentos, pero pues la curva sí es pronunciada o no cambia como el sonido del... O sea, si uno no hace la curva bien, según el instrumento cambiaría como la calidad, no sé. Pues que como todo depende de la formaleta que se vaya a utilizar. Por ejemplo, esta es la formaleta de una guitarra marcante. Creo que esta formaleta la utilicé para esto. Sí, esta. Entonces, como está la formaleta, después de que dobla uno la madera, el aro, entonces el aro se introduce aquí en la formaleta y se deja ahí para después reforzar con esta maderita que lleva aquí en los bordes del aro. Hay diferentes prensitas después de aplicar el pegante para madera. Entonces se va presionando hasta darle la vuelta completa. Y entonces ya queda reforzado todo este borde y este también. Como en este ya estamos avanzando más, entonces le digo que se trabaja más cómodamente con el solo aro, ya después de que está con los refuerzos necesarios, con estos también para él. Entonces, si ya está elaborada la tapa que sea, entonces la adhiere uno al aro. Pues aquí tengo unos este sería el mástil, no estoy seguro si es para esta marcante o no, pero este está elaborado en cedro, con diferentes pegues y fortalecido en los extremos, porque si esto se podía hacer también de un solo bloque aquí grueso, entonces con la sierra le da uno esta curva, pero no, a mí no me gusta trabajar así porque queda muy débil. Vea, por ejemplo, mire toda la curva que tiene. Si el bloque, por ejemplo, por decir algo de aquí, por ahí de unos 15, 20 centímetros, pues puede uno hacer todo esto enterizo, pero resulta que esto queda muy débil. Cualquier golpecito, entonces ¿Se parte? Se parte. Sí, ahí se fractura esta parte. Este también. Esta parte es diferente a esta. Como pueden observar, son diferentes maderas. Y entonces, lo mismo ocurre que con esta partecita de acá. Pues está muy bien pegado aquí. Previamente se alista la madera con la escuadra, con buenos cepillos muy bien afilados para que estas dos superficies tengan muy buena adherencia. Se somete a prensa y con el tiempo necesario de secado, entonces ya
se empieza a trabajar y darle la forma a la base del mástil, que es toda esta. Esta partecita de acá eso se llama espiga, que se introduce en esta cuna. Algunos fabricantes no hacen esto por obviar trabajo, pero la calidad es diferente. Sí, La claro. calidad ya es diferente. Mm, Porque si vamos a hacer todo esto enterizo, inclusive hay unos que cortan acá, hacen una ranura aquí y la otra por acá y los aros los meten ahí. Pero entonces a mí ese procedimiento no me convence, porque cuando se trata de instrumentos de una calidad menor, pues de pronto, ¿sí? sí. Pero para un instrumento de buena calidad no es el procedimiento adecuado. Quizás tocando un poco más de esa parte, dices que no es el procedimiento adecuado. ¿Cómo has visto como los cambios en este oficio? Por ejemplo, si han habido pues, dificultades, por ejemplo, esas diferencias de técnicas que pueden afectar en la calidad. ¿Cómo ves como todos estos cambios? A lo largo de los años. Sí, por ejemplo, ahora se consiguen en el comercio diferentes lacas para dar el acabado final. Hay unas lacas catalizadas que no son las propias Para eso. estos instrumentos, porque da una capa demasiado gruesa. Entonces la madera queda como amarrada y la vibración que produce las cuerdas al ser pulsadas no responde como debiera ser. En algunos instrumentos como los violines y los chelos, yo utilizo el tapón que se aplica a mano. El tapón se prepara con una goma laca que viene en unas escamitas. Tengo que esto es líquido, es alcohol impotable, y el alcohol disuelve la goma laca. Entonces uno la aplica con un trapo, humedece uno el trapo aquí y comienza a darle. Lo que no ocurre con las lacas. Las lacas pues coge uno una pistola como esta y sopletea y ya, como pintar un carro. Pero no es el tratamiento adecuado para un ese buen tipo instrumento. Cuando se utilizan las lacas de buena calidad, que no sean catalizadas, sí se puede utilizar la pistola, porque no es solamente la laca la que se le aplica. Primero hay que pulir muy bien hasta darle la textura adecuada, muy suave, muy lisita, limpia. Después se le aplica sellador lijable. El sellador cubre los poros, va llenando los poros. Hay que darle muy buenas lijadas entre capa y capa para que no se vaya engrosando con el material que se le aplique. Cuando ya uno ve que los poros están cubiertos, le da una textura lisa, entonces ahí sí ya le puede aplicar la laca que es la laca transparente o del color que sea, la que se disuelve con thinner. Es muy diferente a la catalizada, que la catalizada viene con un componente químico que se hace endurecer. Entonces eso da una capa demasiado gruesa. Pues da un brillo muy bonito, sí. Brillo sí, pero Para daña el el sonido. instrumento, no. Daña el sonido. ¿Qué otras cosas le comento yo? ¿Ha tenido aprendices en algo de esto? Sí, en alguna ocasión vinieron de la Universidad del Tolima, o me llamaron mejor, no, de la universidad no, fue del SENA, que querían que si yo les brindaba un apoyo como instructor
para que los jóvenes interesados aprendieran algo de la construcción de los instrumentos. Pero como esto no es para todo el mundo, no todo el mundo le gusta untarse de hacer mugre. Entonces, pues sí, vinieron como unos 10. De los 10 me quedé con uno. Y después no volvió. Sí. Entonces, ahí. Claro, la responsabilidad, sí. Pero sí, pero por ahí me he dado cuenta en el conservatorio que hay unos jovencitos muy estudiosos y que les gusta la lutería. Y sí, han hecho trabajos bonitos, yo los he visto. Sí. ¿Tienen quizás alguna otra consideración como para el perpetuar ese trabajo? Esto? Porque pues aquí ya metiendo quizás un poco la opinión mía, yo también considero que todo esto que utilizan la pistola para echarle la laca y todo esto es como ya para más un proceso industrializado para obtener grandes cantidades, pero Sí, claro. pues lo que mencionas verdad de que pues una cosa es la calidad del sonido, otra cosa es lo bonito que se vea el instrumento. Claro. Entonces, que si tenía como alguna otra consideración sobre estos temas como de la industrialización de esta parte del trabajo. Pues ahora como todo gira es el entorno del dinero. ¿Sí? Entonces, cualquiera que tenga un emprendimiento, dice, no, yo tengo que producir y producir y producir. Así no sea de buena calidad, pero que me llene el almacén de aparatos para vender y vender. Hacen de triplex. El triplex es una madera totalmente diferente a la que yo les estoy mostrando. Por ejemplo, podemos observar aquí que esto es triplex. Ujú, Tiene esta capa delgadita de madera acá ujú. y la otra de para acá. Y en la mitad es acerrín con cola, con pegamento. Ah, y lo Se somete a prensan. prensa las dos laminitas estas y nos da este resultado. Pero entonces esto pesa mucho, también se puede doblar con este sistema. Pero entonces esto queda tosco, muy, como dijera yo, esto es una textura brusca, no como esta. Cuando uno golpea este instrumento no hay necesidad de que esté completamente terminado, pero si uno golpea esto, vea cómo suena. Ujú. En cambio esto es diferente, Claro, suena ¿eh? más Como armónico. una campanita. Ujú. Entonces, pues sí, como decíamos, pues como la economía está así, pues todo el mundo se interesa por ganar y ganar y ganar dinero. Pero como pocos saben, pocas personas saben de calidades, entonces llegan a un almacén y dicen, ¿cuánto vale esa guitarra negra? O esa verde, o esa roja. Pero nunca se detienen a coger el diapasón, a hacer las posturas, a ver cómo suena, cuál es la calidad del sonido. Solamente se van por el color, ¿no? Que me gustó esa brillante negra, o esa roja, o esa verde. O está más barata la otra. Y otra cosa, la fabricación aquí, la elaboración del diapasón es muy exigente. Pues ahora, anteriormente, los que fabricaban instrumentos lo hacían a puro oído, pulsando las cuerdas para dar los diferentes tonos. Ujú. Ahora ya contamos con Con una unos tecnología diferente, afinadores, sí, claro. porque se aplica una fórmula matemática, o hay varias, Mm. y esto de las matemáticas no fallan. Entonces, va uno a la fija para, después de estar aplicada la fórmula correctamente, entonces nos da el puesto de cada traste. Y si De pronto sí, yo el conocimiento que te transmitió tu padre, ¿cómo lo aprendió? Eh,
Mi papá, pues él desempeñó varios oficios y se inclinó por la música y entonces en esa época pues también habían instrumentos elaborados a su manera en la época porque no habían otros medios, pero se utilizaba mucho el tapón y esos instrumentos que fabricaban así no fueran correctos en el diapasón, pues sonaba muy bonito porque se utilizaba esta clase de acabado para los instrumentos. Cuando eso no había lacas, ni barnices, ni nada de eso. Se utilizaba la piedra pómez. La piedra pómez, esa Sí, una porosa. es una caliza muy suavecita, como un polvillito. Entonces uno humedece el trapo con esto y va llenando los poros. Lo mismo que con el sellador, es lo mismo. Solo que el sellador es de esta época y la piedra pómez pues eso, el nevado cuando explota bota esas torpidas. Ya quizás yendo un poco más a la parte cultural, tiene, pues, ¿qué significado tiene para usted todo este oficio, el crear los instrumentos, el arreglarlos, el prepararlos? Pues bueno, pues los instrumentos, a mí, en mi caso muy personal, yo los quiero bastante porque pues mi papá me enseñó esta profesión y de mucho que me ha servido. Entonces, pues cuando yo empiezo a elaborar un instrumento lo hago con toda la delicadeza, con seriedad, con responsabilidad, para que me quede el instrumento bonito y que a mí no me dé pena entregarlo, porque después otras personas lo ven, ¿quién lo fabricó? ¿Quién lo hizo? De fulano de tal. Y aquí vienen y me buscan. Pues también aprendí un poquito de música. Teníamos conformado con mi papá y otros amigos una estudiantina. Eran dos guitarras, bandola y tiple. Yo estudié tiple y entonces mi papá me copiaba los cifrados ¿para qué? Para ejecutar diferentes temas de música. Nos inclinamos mucho por la música del trío Morales Pino, los bambucos, los valses, los guabinas y otros ritmos. Entonces, no, teníamos como más de 300 temas muy bonitos. Hay personas que ya, esas personas ya no existen, ya se murieron. Uno era instructor de navegación aérea, guitarra. El otro señor, pues también era guitarrista. Mi papá, que también ya falleció. Esa fue la última bandola que yo le fabriqué. Y mi tiple sí lo tengo por ahí todavía. ¿Todavía lo toca? Todavía. Y desde mi parte ya terminaron las preguntas, agradecerte por toda la información que nos has dado. Nosotros era precisamente pues, lo que queríamos lograr con todo esto, como más que dar a conocer, sino como seguir informándonos sobre este oficio, de la lutería, de la fabricación de los instrumentos y sobre todo como la importancia cultural que tiene, porque pues una cosa es tocar un instrumento fabricado ya realmente y otra cosa es utilizar esos instrumentos pues, para la música que sería considerada aquí de nuestro territorio musical. Entonces, Sí, claro que pues en el campo musical hay diferentes conceptos y gustos. Nosotros cuando estudiábamos nos gustaban los ritmos que les mencioné. Pues ahora los jóvenes se inclinan por otros géneros de música, que también es música muy respetable, pero entonces pues se utilizan instrumentos diferentes, la batería, se utiliza la carrasca, por ejemplo para la música de arriba de la costa, que también es muy bonita, también es una música bonita, bien elaborada. No sé si habrán escuchado ustedes el compositor Lucho Bermúdez, que ya falleció. Él compuso unos temas muy bonitos.
y de ese género de música costeña. Voy a ir los vallenatos, por ejemplo, que eran 3 guitarras y Sí. carrasca. De pronto, es que yo había visto un documental de cómo hacían un acordeón como de forma muy con solamente productos naturales. De pronto las resinas naturales de pino o algo, o tú no las has utilizado o antes de pronto sí. Mamita, yo he sacado que algunas resinas, pero para tintillas y para emporar. Del pino común, él brota una gomita, Sí. esa goma yo la utilizo. Ah, De los pegantes mejores para trabajar los instrumentos está el que se hace de la piel de la res y de la piel de conejo. Esos son los pegantes más sólidos, más resistentes, que se utilizan sobre todo para los violines, los chelos y los contrabajos. Ese chelo pues lo tengo ahí, no lo he botado porque me da pesar, pero le puedo tener algunos tamales. Pero es que esta sola piecita vale 300.000 pesos. Esta es de ébano. Ya por ello no lo he botado. Porque me lo trajeron para repararlo, pero es que mire, ya no tiene ya no tiene arreglo. Cuando uno es enferma tiene que ir al médico a tiempo. Porque luego pues, ya cuando está muriendo ya para qué. Mire, eso le pasó a ese chelo. Pero ese ébano, a ese no le entró la carcoma, entonces por eso lo tengo ahí. Esto que está ahí en medio del cello y la guitarra es... Son los, Estos para tocar el violín son los, son arcos. ajá. ¿Los cabellos del arco también los fabricas o fabricas el arco? Hago las reparaciones. A veces que se parten por acá o se parten por acá, o que hay que cambiarle las cerdas. Entonces, esto es crin de caballo. Este que tiene esta cunita donde el tornillito, este tornillito es el que hace que se venga para atrás y tensiona la Y cerda. tensiones para poder. Ujú. Esto se llama nuez, este tornillo, la varita. Este es un soporte metálico. Y no es más prácticamente. Este sí tiene que ser de madera de muy buena calidad para que conserve la forma que tiene acá. Ah, luego en el transcurso del tiempo se deforma. Se deforman cuando la madera es de mala calidad, la varita tiende a torcerse de para acá o de para allá. O si no, en lugar de coger así de para arriba, que es lo correcto, hace lo contrario, hace así. Entonces no tensiona. Claro. Este está todavía en No perfecto toca. estado. Y se pueden dar cuenta que tiene la curva correcta. Sí, ¿Cuánto vale cada instrumento? La guitarra, pues que la guitarra tiene diferentes piecitas. Me pueden observar en esta. Está el diapasón. Esta es una reparación que yo estoy haciendo. Esto es una boquilla incrustada. Estos botoncitos que están aquí son guías. Lo mismo que estos, son guías para facilitar la ejecución. Aquí es donde van las clavijas. Esta se llama pontezuela. Estos se llaman puentes, que esta también los tiene. Más. ¿Y En las bandolas se utiliza el tiracuerdas que viene acá.
se ve aquí. Ah, ese. Este es el tiracuerdas. Este huesito se llama cejilla. En la guitarra también tiene cejilla acá y cejilla acá en la pontezuela. Y se elaboran preferiblemente en hueso. En hueso de res. En hueso de res. Por aquí tengo unos retazos de hueso. Miren esto. Es hueso de la canilla de la pata de la res. Aquí se puede ver. Ush. Esto es de pata de res. Cuando eso se me acaba, yo me compré una pata, un guiso de pata y saco tu besito. Bueno, al menos sale bueno el. De ahí, sí, ya de pronto la reparación, ¿cuánto puede costar? Y un instrumento hecho desde cero. Sí, eso depende de la calidad del instrumento. Aquí me han traído, por ejemplo, violines que valen 5 millones, 6 millones. Y dependiendo del daño, pues entonces así mismo el precio de la reparación. No, eso varía mucho. Y de la construcción desde cero de un instrumento hay, por ejemplo, de esa guitarra, ¿cuánto podría costar? Esta guitarra terminada Ujú, vale por ahí 2 millones. 2 millones. Sí, con todas las de la ley, ¿no? Con todas las... Porque es que mire, hagamos unas cuentas así por encimita. Unas buenas cuerdas pueden valer 90.000 pesos. Mm, No muy. Como para profesionales, vale por ahí 150.000 pesos las 6 cuerdas. Para los estudiantes hay de 10.000, de 12.000, de 15.000. sí, porque a uno Es las diferente. rompe. Y así mismo es el sonido del instrumento. Mm, ¿Qué más es? Si una guitarra como a esta no se le colocan junquillos, junquillo es un adorno que se le coloca en el árbol. Junquillo se utiliza para adornar esta parte. Esta y aquí. Este está elaborado en pino. Esta es una guitarra muy antigua. Esta boquilla sí es extranjera. Esta viene de Japón. Aquí en Colombia no las hacen así. Entonces una boquilla de estas vale por ahí 50.000 pesos. Un clavijero de buena calidad vale por ahí 200.000 pesos. Pero aquí también para las guitarras de estas de combate, eso vale por allá 10.000 o 12.000. de combate. Esta está un poquito ya mejor presentadita, pero no vale tanto. Este vale como 22.000 pesos. Pero ¿qué ocurre con el precio de esto? Que resulta que estos piñones, como están moviendo aquí y tensionando, entonces esto viene de un material muy débil. Se Y entiende, en ¿no? clavijero fino, esto viene muy resistente, que para valer 200.000 pesos a 22 es mucha la diferencia. Así las cuerdas. Estas pues también son muy económicas. No está el precio por ahí. No, la tienen? señor. Ahí están las 6 cuerdas, pero esto vale por ahí como 15.000 o 16.000 pesos. Más o menos cuánto se demora construir. Para elaborar un instrumento, pues si es una guitarra como esta, me dedico yo todos los días, aunque tampoco todos los días, porque hay que darle tiempo al proceso, ¿no? Se utiliza el pegante, que eso no es instantáneo, entonces hay que aplicar el pegante, juntar las piezas, someterlas a prensa, dejar secar el tiempo necesario para después continuar con los diferentes procesos.
Pero así en promedio, por ahí, si uno está de buenas, contando con el buen clima, por ahí un mes y medio, para hacer un buen trabajo. Mm. Amelia, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Pues quizás ya como para terminar esta parte ya de la entrevista, quizás ya de pronto ver un poco más detallar, no sé si nos quieras dejar alguna consideración final sobre tu oficio, sobre lo que haces, alguna reflexión, algo que quieras decir. Pues que sería muy interesante que algunos de los jóvenes se interesaran por conservar este oficio. Pues a mí me parece bonito, llamativo y ojalá que se inclinaran los jóvenes, que quisieran aprender cómo se hace un buen instrumento, estudiar el porqué de los instrumentos, porqué que un instrumento en sí se diferencia de otro en calidades, mirar las diferentes maderas que se emplean. Eso es bonito. Y de paso, pues, si se inclinan por aprender la música, pues es un complemento bonito también. Claro, sí. Hacer el instrumento y... O sea, el instrumento también. Pues, aparte eso sería como ya toda la entrevista, no sé si nos quiero mostrar algo más. Pues que hay bastante cosas. Por ejemplo, todas estas de aquí son... No, eso no sirve, no. ¿No sirven? Eso es decorativo. No, eso es para hacer unos tamales. ¿Los tamales? Así se ven. Estas son las que yo conozco. Sí, esas son las que Son vemos. las que uno suele ver popularmente por ahí. Sí, yo he visto una modificación que hacen de que le ponen como un complemento acá como tecnológico para altavoces, si no estoy mal. Así. A este también, si uno quiere, pues se le puede colocar micrófono para amplificar el sonido. Eso sí. Eso hay de diferentes clases y calidades. Hay unos bonitos que valen por ahí 300.000 pesos. Hay que perforar acá El cuadrito, sí. para que incruste el micrófono ahí. Y por acá donde se conecta al instrumento, al aparato que va a amplificar el sonido. Sí. Por ahí 300.000 pesos vale un buen micrófono. Esta madera de aquí abajo. Estos, sí, son maderas que tengo ahí en proceso de secado para elaborar piezas. Mm. ¿De arriba? Estoy viendo eso de allá. ¿Qué? Ah, el violonchelo. Ese es una tapa de un contrabajo que estaba por allá arrumada en un taller de un señor que ya falleció. Él era luthier. Y entonces me llamaron de allá que si yo quería conservar esa tapa, que de pronto quisiera yo continuar con ese trabajo. Un instrumento de esos vale por ahí 15 millones. Y es más grande que yo. Es la tapa de un contrabajo, la tapa frontal. ¿Listo? Sí. Yo creo que ya ¿Ya será como no? toda la parte. Sí. Era lo que estábamos como buscando, ¿sabes? Pues de hecho nosotros teníamos preparadas 10 preguntas, pero pues con una